bendiga, es mi deseo, hermanos. Yo quisiera en esta mañana hablarles, primero felicitar a las madres que están en este lugar, que Dios las bendiga. Ustedes son bienaventuradas, de forma natural ya lo son, porque tienen la bendición o han tenido la bendición de concebir hijos en vuestro vientre y de poderlos criar. Que Dios les bendiga mucho a todas ustedes que tenéis madres. Ahora, déjenme decirle, hermano, yo quiero que ustedes me escuchen bien. Le hablo desde el fondo de mi corazón en esta mañana. Yo no acomodé el mensaje que le voy a estar predicando a ustedes hoy, madres que me están escuchando. Yo no acomodé, no me di cuenta de que hoy era el Día de las Madres para traer un mensaje como este. Estando delante de Dios, el Señor ha puesto en nuestro corazón el fuerte testimonio, ¿verdad? El vivo testimonio de que debía compartirles algo como lo que le voy a compartir hoy. Yo le he puesto por título al mensaje de la mañana de hoy, el llanto de Raquel. El llanto de Raquel. Y quiero decirles que aunque en el título del mensaje está el nombre de una mujer, esto no es una palabra de Dios solamente para las mujeres que están en esta congregación, sino también para nosotros los hombres que estamos en esta congregación. Vamos conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 15 al 17. Jeremías 31, del 15 al 17. Les voy a dar medio minuto para que lo encuentren. Me gustaría que me acompañaran en las lecturas, por favor. Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Amén. Jeremías, ¿están ahí? Sí. Dice Jeremías 31, del 15 al 17. Amén. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Yo quiero volver a leer esta hermosa porción de la Escritura. Así ha dicho Jehová. Es una palabra que trae toda la autoridad de Dios. Es una palabra que viene del mismo corazón de Dios para el pueblo de Dios. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. No quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Yo quisiera pedirle a alguien que me puede cerrar un poquito la Sí, pero cierrenlo también. Gracias. Bien, hermanos, el llanto de Raquel. Vamos a estar primeramente tratando de describir brevemente el llanto de Raquel desde el punto de vista de la profecía y de la historia.
desde el punto de vista de la profecía y de la historia. Y luego vamos a ver el llanto de Raquel bajo tres encabezados muy sencillos. Primeramente, ¿por qué el llanto de Raquel? En segundo lugar, ¿cómo? Y en tercer lugar, ¿cuándo el llanto de Raquel? Entonces, muy simple, ya sabemos lo que vamos a hacer y oramos al Señor que nos ayude. Primeramente, vamos a ver el llanto de Raquel como un concepto profético, y no solamente un concepto profético, sino también como un evento histórico. Luego vamos a ver el porqué del llanto de Raquel. ¿Por qué del llanto de Raquel? El cómo y el cuándo del llanto de Raquel. Primeramente nos estaremos acercando, bendito Dios, al llanto de Raquel, como ya decía, desde una perspectiva profética e histórica. Hermanos, llorar, yo diría que llorar es una de las actividades de nuestra existencia más despreciables cuando no se hace genuinamente. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que una persona está teniendo un llanto y ese llanto es fingido, hay pocas cosas que nos resulten más despreciables que ver a una persona fingiendo el llanto, fingiendo el dolor. Hace poco tuve que disciplinar a Harris porque estaba fingiendo un dolor que en realidad no tenía, y yo me di cuenta que estaba fingiendo un dolor que no tenía para lograr otra cosa que quería y que no tenía. Y entonces eso me hizo sentir muy mal, muy mal, muy mal. Y nosotros lo hemos visto en nuestra vida, cómo hay personas que manipulan con el llanto, ¿verdad? Hay personas que entran en un estado de supuesta crisis y de profundo dolor para mover nuestras emociones, mover nuestros sentimientos, manipularnos, ¿verdad? Inducirnos a lograr algo de nosotros. Entonces, podemos decirlo así, llorar es una de las actividades de nuestra existencia más despreciables que se puedan concebir cuando no se hace genuinamente. También podemos decir que llorar es una de las actividades más manifestativas de la miseria espiritual de la naturaleza humana, cuando el llanto no es por una causa justa. Llorar es una de las actividades más manifestativas de la miseria espiritual, de la naturaleza pecaminosa del hombre caído, cuando el llanto no es una causa justa. Yo no estoy diciendo que llorar es malo, ¿verdad? Porque Dios nos hizo con la capacidad de llorar, y luego vamos a ver el llanto de Raquel como algo positivo, no como algo negativo. Pero cuando el llanto no es genuino, es una de las cosas más despreciables que se pueda ver. Y en segundo lugar, cuando el llanto no es por una causa justa. Yo no sé si alguna vez usted ha visto madre a sus hijos llorando por caprichos, por verdaderos caprichos. A sus hijos adolescentes entrando en una depresión y en una tristeza profundos. Y tú te das cuenta que es por como dicen aquí, por chapalladas, es la palabra que usan mucho los gallegos acá. O sea, trapalladas, es trapalladas, son trapalladas. Perdón lo de trapalladas. Lloran y tú te das cuenta que el llanto no es otra cosa que el manifestativo de la miseria espiritual del hombre, ¿verdad?, caído. No es otra cosa que un capricho, no es otra cosa que una manifestación de obstinación. Y entonces, pues uno, si es sabio, pues no se va a dejar arrastrar por los sentimientos que uno está viendo con ese llanto. En este caso, esta segunda manifestación
del llorar o del llanto no necesariamente es fingido. Hay personas que lloran y lloran con sentimientos por algo que ellos creen que es justo y nosotros sabemos que no lo es. Esa es la razón por la que el hecho de yo ver a una persona llorando hace mucho tiempo no me mueve. No sé si me estoy haciendo entender. No me mueve definitivamente. Para mí no es concluyentemente una señal de que tengo que hacerle caso a una persona porque la vea llorando. Porque muchas veces lloramos por causas que no son justas, que no son dignas y que no son convenientes. Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero, por ejemplo, por ponerle solamente un ejemplo bíblico, y es un ejemplo cortito, no vamos a explicar nada. En Isaías 16:7 dice, por tanto, dice, aullará Moab. Fíjense la forma despectiva como el profeta le llama al llanto de Moab. Le dice, en vez de decir llorará, gemirá, dice aullará Moab, todo él aullará. O sea, es una forma despectiva de llamar al llanto de una persona que no está llorando por algo correcto. El profeta dice, aullará Moab, todo el día, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos. O sea que aquí hay sentimientos reales, no sentimientos justos, pero sentimientos reales. La tristeza es un sentimiento real. Ahora, después que sea un sentimiento real, no necesariamente tiene que ser un sentimiento genuinamente justo. Tu tristeza puede ser por algo equivocado. Tu tristeza puede ser por algo indigno. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, aquí Moab está aullando. Moab está llorando, pero ya decía que la palabra en la profecía es aullar de forma despectiva. Ya decía, dice, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. O sea, estas personas, en lugar de llorar y de gemir por la realidad de su condenación eterna, están llorando por tortas de uvas. En otras palabras, hermanos, aquí el Señor está acusando el hecho de que el hombre pecador es tendiente a llorar por cosas que no son de la mayor importancia. El hombre pecador es tendiente, es dado, es susceptible en su naturaleza pecaminosa a sentirse mal por cosas que no tienen la mayor importancia. No digo que no tengan importancia, no tienen la mayor importancia, y otras que sí tienen la mayor importancia son descuidadas por el hombre pecador. Ahora, ¿qué cosa es el llanto de Raquel en la historia? Así ha dicho Jehová: voz que oí en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron, dice la palabra de Dios. Bien, primeramente, la palabra Ramá, dice voz que oí en Ramá, es una palabra hebrea que, claro, designa un lugar, pero no está, vamos a decirlo así, de forma descuidada en la Escritura. Hay una intencionalidad marcada en que el profeta mencione la palabra Ramá, o la ciudad de Ramá. Cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que el llanto de Raquel no fue solo en Ramá, fue en todo Israel. Y cuando se está hablando de Raquel, no se está hablando de la esposa de Jacob, que tuvo sus hijos y conocemos la historia acerca de ella, no. Estamos hablando de esta mujer como representativa de todas las mujeres del pueblo de Israel. No solamente las mujeres de Ramá, las mujeres de todo Israel habrían de llorar amargamente por sus hijos. Y fíjense, vuelvo a decirle
yo no les estoy hablando acerca de esto porque hoy sea el Día de las Madres. Curiosamente, no sé cómo es que el Señor me trae a esto este día y yo estoy mirando esto que voy a compartir con ustedes diciendo, es el día hoy de las madres y me estoy dando cuenta, pero no es que lo acomodé, vamos a decirlo así, exprofeso, o sea, no es que lo acomodé a conciencia o con propósito. Sencillamente, estamos hablando de Ramá como vamos a decirlo así, como una adición de significado, de sentido en todo este pasaje que nosotros estamos leyendo. Ramá es un participio activo en el original hebreo, aparece como participio activo y significa altura como sede de idolatría. Ramá era un lugar donde habían lugares altos dedicados a la idolatría. Ustedes saben muy bien que una práctica muy digamos, incorporada en la vida del pueblo de Dios fue precisamente usar los lugares altos como sedes de idolatría, ¿verdad? Encontramos en toda la historia de Israel como incluso en momentos en que Dios visitó la tierra y bendijo la tierra y hubo un despertar espiritual en Israel, en varios momentos de la historia, momentos puntuales de la historia, encontramos como la Biblia dice que el pueblo de Israel comenzó a buscar a Dios, dice, pero todavía estaban los lugares altos. No sé si lo han leído, dice, pero todavía sacrificaban en los lugares altos. Pero todavía sacrificaban en los lugares altos. Bien, Ramá es representativo de uno de estos lugares altos donde se ofrecían o donde se tenían prácticas idolátricas, se ofrecía adoración a otros dioses paganos. Entonces, la palabra del Señor dice, voz fue oída en Ramá. Y podemos entonces darnos cuenta que hay un contexto, hermanos, que provoca el lloro de Raquel. Y el lloro de Raquel es provocado por la idolatría tan rampante, la idolatría tan tremenda, hermanos, que se había arraigado por mucho tiempo en el corazón de los hijos de Israel. Y aquí hay una, vamos a decirlo así, aquí hay como la reacción movida, llevada por el mismo Señor de las madres de Israel a llorar, a gemir, bendito Dios, por esa idolatría. Bien, ese es el concepto profético. Pero históricamente hablando, la cosa funciona de otra manera. Porque cuando, yo no sé si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces en la historia esta profecía se cumple, hermanos, en ese momento horrible de la historia de Israel, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora yo quiero que usted se detenga conmigo y piense por un momento en ese edicto. Yo quiero que usted como madre piense, usted teniendo un niño recién nacido, que de pronto hay un edicto real de que todos los niños menores de 2 años tenían que ser ejecutados. Piense en ese dolor tan profundo, tan amargo, ese duelo nacional, hermanos, de ver esa matanza de niños menores de 2 años. No estamos hablando del dolor de una familia,
Estamos hablando del dolor de todas las familias en Israel que tuvieron niños menores de 2 años. Yo no quiero pensar en eso. Yo trato de pensar en eso y por más que pienso, no puedo llegar a imaginar, a hacerme una imagen en mi mente del dolor tan profundo, ¿verdad que sí?, al que se alude con esta profecía. Yo tengo 2 hijos pequeños y cuando yo estoy pensando en esto, o no solamente en esto, pienso en la vida de un niño que de pronto se ahogó, se murió, se le trabó algo y se murió. A veces lo vemos en las redes sociales, un niño que le están dando, yo mismo lo he visto, videos de niños que le están dando para sacarle las cosas que se le traban, algún pedazo de carne, cualquier cosa que se trabó, y entro en una agonía tan terrible y estoy viendo un video de un niño que no conozco, de algún lugar que no conozco. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, estamos hablando que el dolor de una madre cuando pierde a un hijo, no sé si alguien aquí ha perdido alguna vez un hijo, es un dolor indecible. Es un dolor indecible. Es un dolor que yo estoy seguro que ninguna madre que esté en este lugar que no haya perdido un hijo puede ni siquiera pensar o ni siquiera imaginar, pero además no quiere ni imaginar. Yo recuerdo cuando mi madre éramos pequeños, yo tenía 5 años, mi hermana Mayilén tenía 6, mi hermana Pura tenía 7, y tuvieron un accidente. Yo creo en la providencia de Dios. Ese día era un día que yo siempre, mi mamá me venía a buscar en casa de mi tía y de mis abuelos, y yo siempre estaba ahí los fines de semana, pero el domingo en la tarde siempre me llevaba consigo para la casa, porque el lunes teníamos escuela. Y yo recuerdo con 5 años, como si fuera hoy, que yo siempre iba y me llevaban el viernes de la escuela, salía para allí con la misma ropita de la escuela para casa de mi abuelo porque me encantaba estar allí, y estaba hasta el domingo en la tarde. El domingo en la tarde ya mi tía me había lavado la ropita de la escuela y me llevaban para nuestra casa, que era a 20 y tantos kilómetros de donde vivían mis abuelos. Y ese día, ese domingo en la tarde, yo recuerdo la perreta tan profunda y tan obstinada que yo armé, porque yo no me quería ir ese día, no me quería ir. Recuerdo que mi mamá usó todas las vías, usted sabe, que usan las madres en Latinoamérica, usó todas las formas y desde las menos severas hasta las más severas para persuadirme, y no logró persuadirme. Estamos hablando de que yo tenía solo 5 años, pero yo recuerdo el día de hoy agarrándome yo de los muebles que no quería. Bueno, ese día en la tarde, yo creo en la providencia de Dios. Ese día en la tarde, mi madre y mis 2 hermanas venían caminando un tramo de carretera que no tenía acera, y tenían que caminar. Era como una carretera que tenía un monte a este lado y monte a este otro, y venían caminando y eran las 7 de la noche y venía un motorista borracho dando tumbos. Y bueno, mi madre cuenta ya después con el tiempo, cuando ha podido hablar de eso, que no le gusta mucho hablar de eso, que ella ve el motorista que le viene para arriba, y ella pone las 2 niñas para atrás, una de 6 años y una de 7, pone las 2 niñas para atrás, y en el último momento que las pone para atrás, el motorista da otro virón de timón y le pasa por atrás y le da a las 2 niñas de lleno. A una la tiró 5 metros, ahora la otra 7 metros, las dos, una muerta al momento, instantánea, la mató al momento, le abrió la cabeza y la mató al momento, y la otra la tiró. Mi hermana Mayilén fue la que quedó viva. Y bueno, yo recuerdo, esto sí lo recuerdo como si fuera hoy, con 5 años mi mamá haber perdido la voz de tanto llorar, entrar en una crisis tan profunda. Recuerdo, se me cuenta ahora que hubo que llevarla cuando estaban velando en la funeraria, en el tanatorio, le dicen aquí, a la más grande, a la más pequeña. Ella pensaba que se la estaban escondiendo porque las levantaron a las 2 muertas.
Luego se dieron cuenta que una permanecía viva y trataron de salvarla y bueno, gracias a Dios le pudieron salvar la vida. Esto a mi madre la marcó para toda su vida. Yo recuerdo ser niño y estar jugando en la calle en nuestros países. Ustedes no, ustedes son europeos, pero en nuestros países jugamos al béisbol en la calle, ¿verdad que sí? Al fútbol en la calle con no sé si me estoy haciendo entender, somos más de la calle, más del barrio. Y yo recuerdo de pronto un carro frenar y mi madre entrar en un estado de nervios tan grande que hasta que no nos traían a mi hermana y a mí, que le habíamos quedado vivos, y ella nos abrazaba y lloraba, y hermano, bendito Dios. Recordar eso es muy fuerte, Y lloraba y no podíamos hacerla parar de llorar, recordando a su hija que se la arrancaron de los brazos. Ahora quiero que usted vaya conmigo. Yo traté de dibujar una historia que a mí me ha tocado de cerca. Quiero que usted vaya conmigo a la realidad de este momento. Cuando es dictada una sentencia de que todos los niños de Israel menores de 2 años tenían que morir. Y de hecho, esta sentencia se cumplió. Yo quiero que ustedes me escuchen bien. La Biblia es un libro hermoso, pero narra cosas horribles. Y una de las cosas horribles que narra la Biblia es precisamente este evento. Una de las cosas más amargas es que toda palabra me parece un eufemismo. Mire, déjenme decirle algo. Cuando uno quiere descubrir el dolor profundo de la muerte, cualquier palabra que uno use es un eufemismo. Cuando el término eufemismo significa una forma elegante o bonita de decir algo. Por ejemplo, cuando en la Biblia uno dice Pablo, las cartas de Pablo comienzan Pablo, siervo de Jesucristo, eso es un eufemismo, porque en el original es doulos, es Pablo, esclavo de Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. El eufemismo es la forma más protocolar de decirlo. Ahora, no hay toda palabra que nosotros usemos para describir el dolor de una madre que ha perdido un hijo es un eufemismo. No hay palabras. Fíjese, si usted en vida, madre que me está escuchando, que Dios me la bendiga, sufre cuando ve a su hijo tomando un mal camino. Es un dolor que usted tiene instalado en su corazón y eso no se lo puede quitar nada ni nadie. Es un dolor perenne. Ese dolor por ver a un hijo que se está descarriando o que está descarriado es un dolor que usted conoce bien, con el que usted vive, es algo muy suyo. Ahora, imagínese ese dolor estando él vivo. Imagínese sus hijos todos muertos. No hay sentimiento más profundamente doloroso, y doloroso es un eufemismo, recuerden, que el dolor o el sentimiento en el corazón de una madre que ha perdido a sus hijos. De esto se trata el llanto de Raquel. Voz fue oída en Rama. Llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Cuando una madre pierde un hijo no quiere ser consolada. La consolación parece una mentira o un paño tibio que no desea. Desea llorar. Y yo no estoy llorando porque haya perdido un hijo, sino lloro porque de pronto se abre ante mí esa imagen del dolor tan profundo que puede suponer la pérdida de un hijo. Yo tengo mis 2 hijos vivos, pero estoy llorando solo de pensar. Cuando tú te metes bien a pensar en que puedas perder un hijo, lloras solo de pensar. Y están bien, pero lloras solo de pensar. Y ahora, ¿y por qué nosotros estamos hablando de algo como esto? ¿Por qué una profecía así? Bien, hermanos, quiero decirles en el nombre del Señor que este llanto de Raquel, que es uno de los
que es el llanto, no uno de los llantos, es el llanto más amargo que nosotros pudiéramos mencionar, el más doloroso, el dolor más profundo. Quiero decirles que es un mandamiento de Dios para la iglesia. Es un mandamiento de Dios para la iglesia. Dios nos manda a llorar. Y esto es profundamente controversial. Dios nos manda a llorar con el llanto más amargo que se pueda concebir. ¿Y por qué Dios nos manda a llorar? Aquí voy al por qué, luego al cómo y luego al cuándo. ¿Por qué Dios compara el llanto de Raquel con un llanto que Dios le manda a la iglesia a experimentar? Es más, quiero decirles esto, es una señal de decadencia espiritual no tener el llanto de Raquel. ¿Por qué hemos de llorar? Primeramente, porque es la única manera de encontrar realmente a Dios. Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿por qué hemos de llorar el llanto de Raquel? Porque nuestras lágrimas Dios las registra en el libro de sus memorias. Dice en el Salmo 56:8, en la versión, en la Biblia al día, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? La versión del 60 dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Hermanos, ¿por qué hemos de llorar? ¿Y por qué es un mandamiento de Dios? Bueno, porque siempre, después del lloro que se derrama delante de Dios, hay alegría, hay bendición, hay liberación y hay victoria. Dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Amén. En la Escritura, hermanos, nosotros encontramos que hay una solemne exhortación al llanto, al lloro. Y yo quiero aclararles esto. Dios no nos manda ahora a llorar y a orar, porque Dios es un Dios que le guste el sufrimiento de su pueblo. O sea, en la Escritura se exhorta al llanto no porque Dios es un Dios que le guste ver sufrir a su pueblo, no porque Dios es un Dios que ame el hacerse rogar. En mi vida como cristiano he visto muchas cosas. He visto en cultos de oración una persona que viene a llorar como queriendo comprar por sus lágrimas a Dios. Mientras más amargos nos ponemos, pues creemos que Dios nos va a escuchar. Y yo quiero decirles que esto es un error, hermanos. No porque Dios es un Dios que ame el hacerse rogar, se nos exhorta en las Escrituras al llanto. No porque el llanto, oigan bien, se nos exhorta en la Escritura al llanto, no porque el llanto suponga un tono mayor en la oración, que si no fuera así, Dios no escucharía. Nosotros somos tan superficiales que vemos a una persona llorando y decimos, esta sí está orando de verdad. Muchas veces no es así. Yo recuerdo cuando yo perdí a mi padre, mi papá, era bien jovenzuelo. Yo perdí a mi papá murió de cáncer. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y yo me tiraba en el banco a orar. Y yo lo que hacía era llorar. Cada vez que venía al culto era lloraba. Y yo me di cuenta que yo no estaba orando realmente. Yo lo que estaba era derramando mi amargura o mi tristeza, mi profundo dolor, pero
mi llanto no era ese llanto bíblico del cual nosotros estaremos hablando en los minutos que quedan. Entonces, Dios no nos exhorta primeramente porque Dios le guste vernos sufrir. No nos exhorta al llanto porque Dios le guste vernos sufrir. No porque Dios ame, hermanos, el hacerse rogar. Yo estoy convencido de esto. Nosotros tenemos menos deseos de ser bendecidos que el deseo que Dios tiene de bendecirnos. ¿Usted escuchó eso? A veces estamos orando como queriendo convencer a Dios de que haga algo bueno por nosotros. Dice la Biblia que ni ojo vio, ni oído oyó a Dios que hiciese, dice la palabra de Dios, por el que yo le espero. No hay nadie que sea tan bueno, tan bondadoso como nuestro Dios. Ni siquiera nosotros somos tan bondadosos y buenos con nosotros mismos como lo es Dios con nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Usted siempre quédese con esto. Dios tiene más deseo de bendecirle a usted que el deseo que usted tiene de ser bendecido. Lo que muchas veces, lo que para nosotros es una bendición, para Dios no lo es. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Entonces Dios no nos exhorta al llanto por eso. Primeramente, Dios no nos exhorta al llanto porque le guste vernos sufrir, porque le guste hacerse rogar o porque la oración suponga un tono más elevado, el llanto suponga un tono más elevado en la oración, que si no fuera por él, pues entonces Dios no lo escucharía. No, hermanos. La exhortación de la Escritura al llanto es un llamado a no ignorar, no ser insensible a la realidad decadente en nosotros y la realidad decadente que nos rodea. Voy a volver a decirlo, hermano. La exhortación de la Escritura al llanto es un llamado a no ignorar. No ser insensible a la realidad decadente en nosotros y a la realidad decadente que nos rodea. En Joel capítulo 2, versículo 17 al 29 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Aquí hay un mandato de orar. Lloren entre la entrada y el altar los sacerdotes. ¿Y cómo han de llorar? ¿Cómo han de llorar? ¿Como un niño que se cogió la mano con la puerta? No. ¿Cómo han de llorar? Como un niño al que estaba esperando un regalo que no le vino. No. Como a un adolescente que no le cumplen el deseo de su corazón. No. Lloren el llanto de Raquel, el llanto de una madre que ha perdido a sus hijos. Lloren el llanto más amargo. Lloren el llanto que expresa el dolor más profundo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué razón? Bendito Dios, dice la palabra de Dios, por el pecado del pueblo de Dios y por el pecado propio. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Yo quiero detenerme un momento acá, hermano, porque hay imágenes que se nos están escapando acá. Recuerden que esta porción evoca un momento en que no estaban las Naciones Unidas ni habían tratados internacionales que procuren la paz de las naciones. Sencillamente, cuando un reino se sentía fuerte, se levantaba contra otro reino y lo conquistaba de la manera más cruda, abrupta, terrible. Entraban en las tierras y saqueaban la tierra, pero no solamente saqueaban la tierra, mataban a los niños
violaban a las mujeres, llevaban esclavos a los jóvenes, les sacaban los ojos, hacían cuantas cosas, traspasaban a las mujeres que estaban encintas, tomaban a los hombres y los amarraban de manos y pies, las manos con un caballo y los pies con otro caballo, y los partían literalmente. Tomaban a los niños y los despeñaban. Esa es la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive, porque Nínive era un pueblo sangriento en gran manera, especialmente en un odio marcado hacia el pueblo de Israel. Y aquí está diciendo el Señor: lloren los sacerdotes y díganle a Dios: perdona el pecado de tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. No solamente único, las naciones se enseñorean de ella. ¿Saben lo que significa eso? Que una nación invada tu tierra, invada tu casa, tome a tu mujer, tome a tus hijos, sean violadas, sean tus hijos varones, les saquen los ojos, los pongan como esclavos a los pequeños, los traspasen, los maten. Bendito Dios. El Señor está diciendo: lloren los sacerdotes. Es un llamado de Dios al llanto más profundo, al dolor más lacerante. Es un llamado de Dios al dolor más lacerante. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ahora, ¿cómo vendrá ese lloro? Ya dijimos por qué. Ahora, ¿cómo vendrá ese lloro? Bien, hermanos, ese llanto no es consecuencia de un sentimiento humano, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Óigame bien, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y no digas: bueno, como es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, si Dios no lo hace por mí, pues entonces nada. No, hermanos, es un llamado de Dios, es una ordenanza de Dios, pero a la vez es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Había un hombre, el primer evangelista moderno que evangelizó, de los primeros que evangelizó al aire libre, se llamó en inglés, se llamó George Whitefield. Fue contemporáneo con el creador de la iglesia metodista. ¿Cómo se llama el creador de la iglesia metodista? Ese mismo. George Whitefield estaba predicando, y predicaba y lloraba, y predicaba y lloraba. Y de la multitud a quien le estaba predicando, sale un hombre y le dice: ¿y tú por qué lloras? Y él le responde: lloro porque veo que ustedes no lloran. Lloro porque veo vuestra condición y veo que no lloráis cuando tenéis que hacerlo. Entonces, ¿qué cosa es el llanto, hermanos, de Raquel? Ese llanto, ya decía, que no es un sentimiento humano, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18: orando en todo tiempo. ¿Cómo nos cuesta venir el jueves a las 2 de la tarde, hermanos? 2:30, perdón. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, cuando estamos hablando de orar, de suplicar, de gemir, de perseverar, no estamos hablando de una tristeza desconsolada. No lo confundan. El llanto en el Espíritu no es, el Espíritu Santo, no es una tristeza desconsolada. Y perdonen un momento, yo no quiero sonar muy pentecostal de que
vamos a llorar en el Espíritu. No, espera un momento. Yo digo vamos a llorar en el Espíritu porque Efesios 6:18 lo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, si es en el Espíritu y el Espíritu es nuestro consolador, no es una tristeza desconsolada. Si es en el Espíritu y el Espíritu es nuestro consolador, no es un llanto de frustración. Es una agonía santa por la vida de Dios bajo un espíritu de genuino arrepentimiento. Voy a volver a decirlo. Es una agonía santa por la vida de Dios en mí, por la vida de Dios en mí. Tú lloras porque no te alcanza el dinero para llegar a final de mes. A mí tampoco me alcanza. Pero no se trata de esto, hermano. Se trata de que es una agonía santa por la vida de Dios en mí. Y eso como bajo un espíritu de genuino arrepentimiento. Déjenme citarle una escritura que más o menos yo pienso que recoge esto que estoy tratando de decirle. Salmo capítulo 6, versículo 6 a 10 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Es un sentimiento que te consume. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Oh, hermanos, que esta pueda ser la experiencia de todos los que estamos aquí, mientras veamos que la vida de Dios, que la imagen de Dios no se forma completamente en nosotros. Mientras veamos decadencias y miserias espirituales en nuestro corazón, que esta sea nuestra experiencia. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto en mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo 12:5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. A mí no estoy hablando de Podemos, por favor. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Romanos capítulo 8, versículo 23 decía el apóstol Pablo, y no solo ella, hablando de la creación, dice ¿verdad? Que la creación gime. ¿Lo dice o no lo dice? Hermano, dice la Biblia que la creación ha sido sujeta a corrupción. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Bien, esa es la razón. Mire, ¿usted sabía que el movimiento ecológico de los últimos tiempos está profetizado en la Biblia? Dice la Biblia que habrá una visión o una forma de ver la vida. Y es: no hagáis daño a nada verde. ¿Sí o no? Tú entras por las termas y hay un cartel que dice: piensa verde, actúa verde, siente verde. ¿Lo has visto o no lo has visto? Está en la Biblia. No hagáis daño a nada verde. Y sigue diciendo: sino a los hombres que no tienen la marca de la que tienen la marca de la bestia. ¿Qué significa eso, hermano? Que hoy los hombres cuidan más el planeta que a los propios hombres. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y usted cree que el cuidar el planeta es la solución del planeta? No, no. El movimiento, no digo que no recicla todo lo que tú quieras, pero el movimiento ecológico no es la respuesta al mal del hombre. La respuesta al mal del hombre es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, dice la Biblia.
y en aquel día el león pasará, dice la palabra de Dios, con el cabrito. Y entonces todas esas glorias de una vida ideal será solamente bajo el reinado del Señor Jesucristo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque dice que la creación gime. Hermano, todo eso, el cambio climático, todos esos tornados, torbellinos, terremotos, es la creación gimiendo, porque ha sido sujeta a corrupción, dice la Biblia. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué gemimos? Porque, hermano, aunque nuestro espíritu ha sido redimido, nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nosotros hemos sido libres, se lo he dicho muchas veces, de la culpa por el pecado. Eso es justificación. Estamos siendo libres o redimidos del poder del pecado. Eso ya no es justificación, eso es santificación. Y seremos libres de la presencia del pecado cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. Eso es cuando hemos de ser glorificados. Cuando eso pase, entonces realmente nuestro cuerpo será redimido, pero mientras tanto nuestro cuerpo no ha sido redimido. ¿Qué hacemos? Gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Hermano, ¿y cuándo debemos llorar? Quiero terminar con esto. ¿Cuándo debemos llorar con el llanto más amargo? Cuando la presencia de Dios parezca no estar en nosotros y en nuestros hogares. Cuando en nuestros hogares no podemos experimentar la presencia de Dios. Cuando nuestros hogares no son un templo, un lugar donde nosotros y nuestros hijos nos encontramos con Dios. Cuando nuestros hogares no son ese lugar donde nuestras esposas y nosotros como esposos podemos experimentar la presencia, la dulce presencia y la dulce compañía de Dios. Ahí debemos llorar. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y luego leemos que Moisés le dice al Señor: si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va conmigo, no queremos ir. Yo quiero hacer una salvedad a esta altura de la predicación. El llanto no es un fin en sí mismo. Usted va a decir: tengo que llorar, voy a decir: no estoy bien. No. Se está haciendo un llamado al llanto como una justa manifestación de un corazón dolido por el propio pecado y dolido por el pecado que le rodea. Es un gemir espontáneo del Espíritu de Dios en el corazón nuestro. Primero por nuestra realidad. Entonces, ¿cuándo debemos llorar? Cuando la presencia de Dios parezca no estar en nosotros. Hermanos, cuando nuestros hijos están siendo llevados cautivos al pecado, sin que nosotros sintamos que podamos hacer algo por eso. La versión Torres Amat en Génesis 37-35 dice: y juntándose todos los demás hijos para aliviar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo ninguno. No sea consolado, escúcheme, no admita consuelo del mundo. El consuelo del mundo y de sus pensamientos es un consuelo engañoso. Si sus hijos se están perdiendo, no admita consuelo. No se consuele con nada. No se consuele con ya son grandes y hacen lo que quieren. No se consuele con yo hice todo lo que tenía que hacer.
no se consuele con yo cometí errores, pero al final pues les di amor y hice todo lo que pude por ellos. No se consuele por eso. Gima delante de Dios. Yo quiero decirle esto, que si su vida se desgasta delante de Dios, usted no va a ver apagarse la vida de sus hijos. Y juntándose todos los hijos para aliviar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo ninguno, sino que decía, descenderé, desecho. Descenderé, miren el dolor de Jacob cuando pierde a su hijo. Descenderé, deshecho en lágrimas, a encontrar y a unirme con mi hijo en el sepulcro. Dice, y perseveró en el llanto. Esta es la versión Torres Amado. Lamentaciones capítulo 2 versículo 18 dice, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cese la niña de tus ojos, levántate, da voces en la noche. Ya digo que el llanto no es un fin. No sé si me estoy haciendo entender. Al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hermanos, cuando hemos de llorar, cuando pareciera que el pecado está tomando posesión de la tierra y desplazando la justicia. Cuando pareciera que el pecado está tomando posesión de la tierra y desplazando la justicia. Jeremías 9, 17 y 18 dice, así dice el Señor de los ejércitos, considerad, llamad a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros para que derramen lágrimas en nuestros ojos y fluya agua en nuestros párpados. Mire, esto parece una tontería. Es que esto parece una tontería. Llamen a las plañideras, aquellas que lloran, que lloran, que saben llorar y que saben mover sentimientos. Oiga esto. Yo estaba leyendo esto y yo decía, Señor, esto parece una tontería, o parece contradecir lo que tu Biblia dice en otros lugares, que llorar profesionalmente, porque las plañideras eran lloronas profesionales, las traían, vamos a una día en el velorio del muerto y creaban un ambiente de dolor y de desesperación, y eso hacía que la gente que no lloraba por el muerto lloraba porque estaba viendo a las plañideras llorando. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Que llamemos a plañideras que nos estimulen al llanto? No. Pero que pongamos delante de nuestros ojos todas las causas reales por las cuales sí debemos de llorar. En otras palabras, que no ignoremos la realidad cruel, la realidad, déjenme decirlo así, muy real, por la cual, hermanos, debemos llorar por nuestros hijos, nuestra familia y nosotros mismos podamos sacar el peligro de una condenación eterna. ¿Cuándo debemos de llorar? Hermanos, cuando la verdad es amenazada con ser ahogada por sus enemigos. Yo no quiero reiterarme en esto, pero sí me quiero reiterar en esto. Y sé que voy a correr el riesgo de parecerme a los demás. La verdad está siendo ahogada en las iglesias evangélicas. Vuelvo a decirlo, se encuentra muy poca predicación bíblica, evangélica, cristocéntrica. Y más que cristianos críticos que nos sentamos a tomar un café y hablamos con aires de grandeza de que nosotros somos evangélicos y de que no hay muchos lugares que se puedan decir que son evangélicos, me permite decirle, Dios nos manda a llorar por eso. Dios nos manda a llorar por eso. Cuando hay falta de amor fraternal en la iglesia,
usted pudiera decir, bueno, nosotros no tenemos problemas, aquí no hay murmuraciones. Hace tiempo se fueron 2 o 3 personas que gracias a Dios se salieron y pararon las murmuraciones en la iglesia. Pues yo creo firmemente, hay personas que si se van de la iglesia yo me alegraría, en este caso no. Pero cuando pasó eso yo sí me alegré. ¿Sabe por qué? Me alegré porque yo creo firmemente que no solamente Dios trae personas a la iglesia, Satanás trae personas a la iglesia. Dice la Biblia que cuando los hombres se durmieron, el enemigo vino y plantó cizaña. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Ahora, cuando hay falta de amor fraternal en la iglesia, debemos llorar. Mire, comencemos con venir, tratar de sacar tiempo para venir al culto de oración de la semana. No pidamos tanto. Se los digo, hermano, con profundo respeto. Necesitamos unirnos en oración. Nuestras familias están con problemas. Nuestras vidas espirituales están con problemas. No durmamos. No durmamos. Vengamos todos y tratemos de estar delante de Dios, de unirnos en oración. Yo creo que en la iglesia, este es el llamado de Dios, a esta iglesia, en este lugar hoy, debemos despertarnos a buscar a Dios. Debemos despertarnos a buscar a Dios. Cuando existen disensiones, celos y murmuraciones, no solamente en la iglesia, sino también en el seno del hogar, eso muestra un alejamiento de Dios. Dice, habiendo celos y disensiones entre vosotros, ¿no sois carnales? Hermano, los problemas en mi casa y los problemas en tu casa solo se resolverán con oración. Con oración. No le busques salida. Mire, los problemas en nuestra casa no se van a arreglar porque tú pongas un GPS que te va a decir dobla la mano derecha, dobla la mano izquierda, porque tú eres inteligente y eres sabio. Habrá momentos en que vas a llegar a callejones sin salida. ¿Y ahora qué hago? Dios tiene que abrir. ¡Otra vez! Abriré caminos en el desierto, ríos en el desierto y fuentes en la soledad. Hermanos, ¿cuándo debemos venir? ¿Cuándo debemos orar? Cuando hay un espíritu mundano en la iglesia. ¿Qué cosa es un espíritu mundano en la iglesia? Que estamos aquí bailando reggaetón y... No. Cuando hay poco afecto por la obra de Dios, debemos orar. Yo solo quiero leer una porción de la Escritura. Y quiero que lo escuchen bien, un momento. Ustedes todos sois muy especiales para Dios. Y yo soy solo un mundo que Dios está usando para hablar. Dios les ama. Dios les ama mucho. Y esta palabra de Dios es una palabra de Dios para ustedes. Pero recuerden que es Dios quien les está hablando. Amén. Dice en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 15, lo voy a leer. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros, y esto es una pregunta para todos vosotros, es para, no vosotros, nosotros, es para vosotros, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Recuerda que vuestro es recto, ¿vale? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. Eso es un símbolo de buscar la presencia de Dios. Y de edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco.
y encerráis en casa, y yo, dice el Señor, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra dejó sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oh, hermanos, que podamos temer todos los que estamos aquí delante de nuestro Dios, que podamos tener delante de nuestro Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice. Dios está con vosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Hermanos, que Dios despierte nuestro espíritu en esta mañana a buscarlo. Que Dios despierte el espíritu de la iglesia esta mañana a participar de la obra de Dios, a no dejar esta casa desierta. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¿Cuándo debemos llorar? Cuando hay una banalidad en la iglesia, cuando corremos más a nuestros propios asuntos que a la obra de Dios. Cuando los miembros de la iglesia no pueden dejar el pecado, ya sea pecados aparentemente pequeños o grandes. Cuando vemos hermanos esclavos, presos de pecados, presos de concupiscencias, presos de práctica. Yo quiero pararme un momento, yo quiero decirle a la iglesia que escuchen. Nosotros somos un pueblo histórico. Nuestra fe no es una invención de última generación, es una fe histórica. Pero no es solamente una fe histórica, es una fe eterna. ¿Por qué digo esto? Que nosotros no debemos ignorar nuestro pasado. Nosotros debemos mirar atrás y aprender un poco de lo que hemos vivido y de lo que nos han antecedido. En estos 2000 años de historia, la iglesia del Señor Jesús siempre tuvo un día para congregarse, el domingo. Dice la Biblia que cada primer día de la semana se congregaban y adoraban a Dios. Yo sé que vivimos en una cultura que no respeta eso y que nuestros hogares tienen necesidades. Yo sé que algunos de ustedes tienen que salir a trabajar algunos domingos, yo no sé. Pero yo quiero hacerles un llamado a esto, a que no se conformen con eso. Tú puedes ir a trabajar un domingo, ve, pero no vayas con la complacencia de que me tocó trabajar el domingo, estoy justificado para venir a la iglesia. No, tómalo como una calamidad. Tómalo como algo por lo que le tienes que orar a Dios. Porque el Dios que tú sirves te dijo que te congregaras un día de la semana. Y ese Dios es poderoso para darte un mejor trabajo que el que tú tienes hoy. Y que tú puedas tener ese día libre. Por el bien de tu alma. Por el bien de tu alma. Entonces, ve a trabajar el domingo. Sí, ve. Pero no te conformes. Ve a trabajar el domingo como el que va al hospital a cuidar a un hijo enfermo. Vas con todo el corazón porque tienes que hacerlo. Pero vas deseando no tenerlo que hacer mucho tiempo. No sé si ustedes entienden. Tú no vas a decir, bueno, ya de comida, mi hijo está enfermo, aquí estoy yo, que los domingos. No. Usted quiere que su hijo se salga del hospital lo antes posible.
Usted tiene que meterse 3 domingos en un hospital, usted se mete 3 domingos en un hospital porque tiene que hacerlo. Usted se mete 1 año en un hospital, tiene que meterse 1 año porque tiene que hacerlo, pero usted no se instala. Bueno, prepárate una cama aquí, que aquí estoy ya. No sé si me estoy haciendo entender. Usted lo hace sabiendo que tiene que hacerlo, pero deseando no tener que hacerlo. Vamos a orarle, Padre. Padre, perdón. Padre, perdón. Padre, perdón. Padre, perdón. Perdóname por todo el dinero que uso en otras cosas y que no uso para tu gloria. Perdóname por el derroche. Yo le llamo derroche a usar algo de mis propios gustos y placeres, pudiendo ayudar un poco más a la obra de Dios. Perdóname, Señor, por todas esas veces en que nuestro corazón, perdónanos por todas esas veces en que nuestro corazón ha estado lejos de tu obra y hemos tenido otras cosas en el corazón, Señor. Amado Dios, perdónanos por la idolatría de vivir la semana entera sin pensar en ti y en tu gloria. Amado Dios, perdónanos porque hemos fabricado lugares altos, Señor. Perdónanos, 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 perdónanos. Jehová, Dios misericordioso y tremendo, perdónanos. Escucha mi oración, Señor. Escucha mi oración.